Hermano protestante, tu doctrina colapsa totalmente ante esta simple pregunta histórica. Si la Iglesia Católica apostató y se corrompió en los primeros siglos, ¿cómo es posible que confíes ciegamente en la Biblia que esa misma Iglesia definió, canonizó y preservó para ti? En este video no te voy a dar opiniones piadosas, te voy a dar 5 argumentos bíblicos, históricos y lógicos que son literalmente imbatibles. Quédate, porque el argumento número 3 sobre la Eucaristía va a hacerte cuestionar todo lo que te han dicho sobre la Cena del Señor simbólica. Bienvenido a este análisis estratégico de la fe. Muchos dicen que para defender el catolicismo hay que recurrir a tradiciones humanas inventadas en la Edad Media. Es un argumento que escucho constantemente en comentarios y debates callejeros. Dicen que nosotros añadimos cosas a la Biblia y que el cristianismo puro es el de la Reforma del siglo XVI. Voy a responder exactamente a eso, pero primero tienes que entender por qué suena lógico para ti. Te han enseñado que la Biblia cayó del cielo lista y empastada y que la iglesia primitiva era idéntica a tu culto de domingo. Pero ¿qué pasa si la historia demuestra matemáticamente lo contrario? Hoy vamos a ver 5 pilares: autoridad, salvación, Eucaristía, historia y unidad. Prepárate, porque vamos a ir a la raíz griega y a los documentos del primer y segundo siglo. Argumento número 1. El canon de la Biblia y la autoridad de la Iglesia. Empecemos con un golpe directo a la lógica de la sola Escritura. ¿Tú crees que la Biblia es la única regla de fe infalible? Bien, pero la Biblia no trae un índice inspirado. En ninguna parte de la Biblia dice estos son los 66 libros inspirados por Dios. Entonces, ¿quién decidió qué libros eran Biblia y cuáles no? La respuesta histórica es innegable. Fue la Iglesia Católica en el Concilio de Roma en el año 382 y ratificado en los concilios de Hipona y Cartago en el año 393 y 397 después de la muerte de Cristo. Escucha esto con atención. Si la Iglesia Católica ya estaba corrompida para ese entonces, como aseguran muchos pastores, entonces la Biblia que tienes en la mano es una colección de libros elegida por una iglesia corrupta. No puedes tener las dos cosas. No puedes decir, la iglesia es la gran ramera del Apocalipsis, y al mismo tiempo decir, pero hizo un trabajo infalible al recopilar el Nuevo Testamento. Es una contradicción lógica absoluta. San Agustín en el siglo IV dijo una frase que debería retumbar en tu cabeza: yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. La Biblia es un libro católico. Nosotros la escribimos, nosotros la recopilamos, nosotros la preservamos de los bárbaros y nosotros te la dimos. Aceptar la Biblia y rechazar a la Iglesia es como aceptar la constitución de un país, pero negar que exista el parlamento que la redactó. Argumento número 2. La sola fe contra la Biblia. Pasemos a la doctrina de la salvación. Te han enseñado que somos salvos solo por fe, no por obras. Y te citan Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Es un texto hermoso. Pero el problema es que la teología protestante aísla ese texto y borra el resto. Vamos a leer juntos el único versículo en toda la Sagrada Escritura donde aparecen las palabras fe y solamente juntas. Está en la Epístola de Santiago capítulo 2, versículo 24. Escúchalo bien y búscalo en tu Biblia ahora mismo. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lee eso de nuevo. La Biblia dice textualmente, no solamente por la fe. La doctrina de Martín Lutero dice solamente por la fe. Hay una contradicción directa, gramatical y teológica entre tu doctrina y el texto bíblico. Lutero lo sabía, por eso llamó a la carta de Santiago una epístola de paja y quiso sacarla de la Biblia. ¿Por qué? Porque destruía su invento teológico. Nosotros los católicos no creemos que nos salvamos comprando el cielo con obras humanas. Eso es mentira. Creemos, como enseña San Pablo en Gálatas 5:6, que lo que vale es la fe que obra por el amor. La salvación es un proceso de gracia que requiere nuestra cooperación activa. Si la sola fe fuera cierta, no existiría el juicio final sobre las obras que describe Jesús en Mateo 25. Tuve hambre y me disteis de comer. No dice tuve hambre y creísteis en mí. Las obras de caridad son la forma que toma la fe viva. Sin ellas la fe está muerta, y una fe muerta no salva a nadie. Argumento número 3. La Eucaristía y la Iglesia primitiva. Este es el punto donde la mayoría de los protestantes guardan un silencio incómodo.
Tú celebras la Santa Cena como un símbolo, un recordatorio, un pedazo de pan y un poco de jugo de uva. Pero Jesús fue extremadamente claro en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Los judíos se escandalizaron y le preguntaron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Si fuera un símbolo, Jesús habría dicho, tranquilos, es una metáfora, pero no. Jesús insiste, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero aquí viene el dato histórico que te prometí en la introducción y que cambia todo. ¿Qué creían los primeros cristianos, los que escucharon a los apóstoles? ¿Creían que era un símbolo o creían en la presencia real? Escucha a San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan, escribiendo en el año 107 después de la muerte de Cristo, camino al martirio en Roma. En su carta a los esmirnitas, párrafo 7, dice sobre los herejes de su tiempo: se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Boom. Año 107, siglo II. San Ignacio, discípulo de Juan, dice que la Eucaristía es la carne de Cristo, no un símbolo. Si la iglesia primitiva era evangélica, ¿por qué el discípulo de Juan era católico en su doctrina eucarística? Justino Mártir, en el año 155, escribe al emperador romano explicando el culto cristiano: no tomamos estas cosas como pan común ni bebida común, se nos ha enseñado que es la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado. Hermano, durante 1500 años, nadie, absolutamente ningún cristiano, negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía hasta que llegaron Zwinglio y Calvino. ¿Estuvieron equivocados todos los mártires, todos los santos y todos los concilios durante 15 siglos? ¿Jesús abandonó a su iglesia en el error idolátrico hasta que llegó la Reforma? Eso es imposible si crees en la promesa de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Argumento número 4. El papado y las llaves del reino. Vayamos a Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, piedra, y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Muchos protestantes dicen que la piedra es la confesión de fe de Pedro, no la persona. Pero el texto griego y el contexto arameo son claros. Kefa es piedra. Pero lo más importante son las llaves. Para entender esto, tienes que ser un estudioso de la Biblia, y no solo un lector de versículos sueltos. Jesús está citando una profecía de Isaías, capítulo 22, versículos 20 al 22. En el reino de David había un rey, pero también había un mayordomo real, un primer ministro que tenía las llaves de la casa de David. Cuando el rey salía, el mayordomo gobernaba en su nombre. Isaías habla de Eliakim, hijo de Hilcías, recibiendo la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que Jesús le dice a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Jesús, el nuevo rey davídico, está instaurando su reino y nombrando a su primer ministro, a su vicario. No es un invento romano de poder, es el cumplimiento de la estructura del reino davídico en el nuevo pacto. Pedro es la autoridad visible que garantiza la unidad cuando el rey asciende a los cielos. Negar al Papa es negar la estructura bíblica del reino de Dios que Jesús estableció para evitar la anarquía doctrinal. Argumento número 5. La unidad versus la división protestante. Este es el argumento lógico y pragmático que duele, pero sana. Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea. La unidad es la marca de la verdadera iglesia. Ahora mira el protestantismo. Desde que Lutero proclamó que cada quien puede interpretar la Biblia por sí mismo, libre examen, el protestantismo se ha fragmentado en más de 30.000 denominaciones diferentes. Bautistas, pentecostales, luteranos, calvinistas, metodistas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, todos con la misma Biblia bajo el brazo, pero todos enseñando cosas contradictorias. Unos bautizan niños, otros dicen que es del diablo. Unos creen en la predestinación, otros en el libre albedrío. Unos hablan en lenguas, otros dicen que cesaron. Si el Espíritu Santo es el que guía a cada creyente individualmente a toda la verdad, ¿por qué el Espíritu Santo le dice una cosa al bautista y otra totalmente opuesta al pentecostal? Dios no es Dios de confusión.
El sistema de sola escritura ha demostrado ser un fracaso rotundo para mantener la unidad de la fe. Ha generado división tras división, orgullo y caos. En cambio, la Iglesia Católica, con 2000 años de historia, con pecados y escándalos humanos que no negamos, mantiene una sola fe, una sola doctrina, un solo bautismo y un solo sacrificio eucarístico en todo el planeta, desde Japón hasta Argentina. Esa unidad milagrosa, humana y divinamente sostenida es la prueba de que el capitán del barco es Cristo y que Pedro lleva el timón. Si solo la Biblia es autoridad, respóndeme esto. ¿Quién tiene la autoridad para cerrar una disputa doctrinal en tu iglesia? ¿El pastor? ¿Quién le dio autoridad al pastor? ¿Él mismo al fundar la iglesia en un garaje? ¿Un comité? En la Biblia, en Hechos capítulo 15, cuando hubo un problema doctrinal grave sobre la circuncisión, no se mandaron cartas diciendo lean la escritura cada uno. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén el primer concilio, y Pedro habló, y luego Santiago ratificó, y emitieron un decreto vinculante para todos los cristianos. Esa es la iglesia: jerarquía, concilio, autoridad. Eso es católico. El modelo de yo y mi Biblia no existe en el Nuevo Testamento. Antes de continuar, quiero escuchar respuesta honesta en los comentarios. ¿Dónde estoy equivocado en estos 5 puntos? ¿Puedes mostrarme un documento del siglo II que niegue la presencia real de Cristo en la Eucaristía? No vale decir yo pienso o mi pastor dice. Quiero datos. La historia es el taller de Dios, y si tu doctrina es verdadera, debería haber dejado huella en la historia antigua. Ahora seguramente estarás pensando en contraargumentos rápidos. Pero la iglesia mató gente en la Inquisición. Respuesta rápida. Los protestantes mataron católicos en Inglaterra, Irlanda y Alemania. Calvino quemó a Miguel Servet en la hoguera en Ginebra. La violencia fue un error de la época en ambos lados, no una prueba doctrinal. Pero Constantino fundó la Iglesia Católica. Falso. Constantino solo legalizó el cristianismo en el año 313 con el Edicto de Milán. La Iglesia ya tenía 3 siglos de existencia, obispos, mártires y doctrina eucarística definida antes de Constantino naciera. Lea a San Ireneo, año 180, o a San Cipriano, año 250. La Iglesia Católica ya era católica antes del Imperio Cristiano. Pero Jesús dijo, a nadie llaméis Padre. Eso es una hipérbole sobre la autoridad divina. Si fuera literal, no podrías llamar padre a tu papá biológico, ni Abraham sería llamado padre de la fe en el Nuevo Testamento. Romanos 4. Hermano protestante, te invito a un desafío. Si tu fe es verdadera, no debería temer a la investigación histórica. El cardenal John Henry Newman, quien fue protestante y se convirtió al catolicismo en el siglo XIX, dijo una frase célebre: profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Te reto a que leas a los padres de la Iglesia. Lea a San Ignacio de Antioquía, lea a San Justino Mártir, lea a San Ireneo de León. Busca sus escritos en Google, son gratis. Y luego pregúntate, ¿a qué iglesia se parece más la iglesia de los mártires? ¿A tu culto de alabanza moderno o a la misa católica? Si eres católico y me estás escuchando, estos argumentos son tu espada y tu escudo. No para pelear con orgullo, sino para invitar con amor a la plenitud de la verdad. No tenemos derecho a guardarnos el tesoro de la Eucaristía solo para nosotros, tenemos que compartirlo. La apologética no es el arte de ganar discusiones, es el arte de remover obstáculos para que la gracia de Dios toque los corazones. Quiero pedirte algo muy específico. Si este video te ha dado luz, si te ha dado una herramienta nueva, coméntalo abajo. Pero si eres protestante y crees que estoy equivocado, te lo pido con respeto, muéstrame el error. Cítame el texto bíblico, cítame el padre de la iglesia. Vamos a debatir la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y si quieres profundizar en cómo la doctrina de la sola fe contradice las enseñanzas de Jesús, tienes que ver mi video en vivo titulado Sola Fe, la mayor contradicción protestante, donde analizo el juicio final versículo por versículo. Soy tu hermano en la fe y esto es para la gloria de Dios. Nos vemos allá.